Vamos a empezar a presentar a nuestros invitados. Primero las damas, la senadora Micaela Ferraro, senadora provincial del Frente de un País. ¿Cómo le va, senadora? Gracias por venir. Bueno, y seguimos también con otro hombre representante de la oposición, en este caso el diputado provincial Andrés Quinteros, hombre del espacio Cumplir. ¿Cómo le va, Buenas noches, diputado? Y un gusto estar acá. Gracias por venir. Por favor. Y un hombre del oficialismo. Son dos de la oposición contra uno del oficialismo, Carlos Fernández. Un hombre que originalmente todos creíamos que iba a revalidar el cargo que ocupa en la provincia de Buenos Aires, pero que se mudará seguramente al Congreso Nacional. Así es. Senador, gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, ahí está más o menos planteado, o en todo caso presentado a nuestros invitados. ¿Qué expectativas tienen? Ahora vamos a hablar con algunos de los dirigentes de la oposición. ¿Qué expectativas tienen en la provincia de Buenos Aires en términos electorales, senador? Creo que vamos a conseguir un triunfo de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. De alguna manera quedó en una elección pareja, se ha plasmado en la lista de diputados nacionales, muy cerca en la lista de senadores nacionales. Creo que se va a acentuar fuertemente la polarización y me parece que Cambiemos va a sacar una luz de ventaja a partir de lo que claramente hoy es un dato de la realidad, que es una recuperación de la situación económica, que estaba en sus albores o con los brotes verdes, como se decía en el mes de agosto, y que hoy ya las cifras son absolutamente contundentes y ha cambiado la expectativa de la gente. ¿Les dolió perder con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires? No, primero digo, yo creo que la PASO no se jugaba una elección de espacio contra espacio. En realidad, digamos, las PASO son para elegir candidatos dentro de cada frente político. Si bien es una suerte de gran encuesta nacional un poco cara a mi gusto, me parece que hay que generar modificaciones profundas hacia adelante, digamos, debe formar parte de la reforma política. No lo sentí como una derrota, digamos, al contrario. Todas las cuestiones previas indicaban de que iba a haber un triunfo de 5, 6, 7 puntos por parte de Cristina Fernández de Kirchner y terminó en un empate técnico, digamos, que creo que se va a dar vuelta fuertemente ahora. Y este escenario positivo del que usted hablaba y acaba de repetir recién, de cara a las que valen, que son las del 22 de octubre, ¿tienen que ver con el hecho de que ustedes entienden que hay un sector importante de la sociedad que empieza a sentir alguna especie de mejoría en la economía, o nada más que por puestos a elegir pesa más el rechazo que ustedes entienden que puede llegar a tener Cristina? Digo, siempre es un mix de cosas, la gente no vota por una sola razón, digamos, siempre hay nosotros tratamos de explicar a través de razones esquemáticas, me parece que hay una mezcla de cosas que son las que definen el voto de la gente, pero me parece que hay indudablemente la presencia de Cristina Fernández de Kirchner genera amores y rechazos muy fuertes. Es un dato de la realidad, digamos, objetivamente, sin decir si bueno o mala. Digo, la realidad es que genera fuertes adhesiones de quienes la quieren acompañar y muy fuertes rechazos de quienes no la quieren acompañar. La situación económica era una, la visibilidad de la gente en agosto es otra hoy, por lo tanto eso va a pesar, porque siempre ha pesado, históricamente ha pesado en las elecciones, y me parece que además ha habido mayor tiempo a lo largo de esta campaña para poder empezar a explicar cuál es la situación del gobierno, las obras empiezan a verse en todos los distritos de la provincia, en cada una de las rutas que recorremos en la provincia, y me parece que todo eso va a tener un impacto positivo muy fuerte en la elección. Muy bien, gracias, senador. Senadora, usted es especialista de género. Vamos a hablar de ese tema de paridad y sobre todo porque generó en algún momento alguna polémica y hay que ver ahora si finalmente todo el mundo lo cumple y si se puede llegar a congeniar o no eso de cara a la conformación o a la integración de las listas finales para octubre en los casos en donde hubo internas dentro de los frentes electorales. Pero comparte el análisis que hace su colega del oficialismo en el sentido de que hay una sociedad que empieza a ver un repunte de la economía y que por eso va a terminar acompañando la propuesta de Cambiemos. La verdad que no. Yo a diario estoy en barrios con vecinos, con vecinas y me encuentro
con vecinos y vecinas preocupadas o porque no llegan a fin de mes o ahora. Mira, en este mismo instante estaba antes de entrar hablando con una vecina que su hijo necesita un trasplante de stent, un niño de 6 años, Sabrina y Lucas. Necesitan un trasplante de stent. Vinieron, se atienden en el hospital Ludovica de acá de La Plata. Dando vueltas, se fue con un informe médico que dice que necesita el stent urgente, solo tiene profe. Está llamándome para solicitarme que le dé una mano, a ver si la puedo ayudar a gestionar. Así de angustiada está Sabrina, digo. Y me encuentro un montón de veces con un montón de vecinos y vecinas que los ajustes, el pago de la luz, los impuestos, digo, con todo lo que aumenta los productos de alimentación. Digo, la verdad es que yo no veo el repunte. Creo que la gente, los vecinos y las vecinas están todos muy preocupados por cómo llegar a fin de mes, por cómo hacen para ahorrar un mango. Vos decías que yo laburo las cuestiones de género y la verdad es que esto nos impacta mayoritariamente a las mujeres. Digo, todavía lamentablemente las tareas de cuidado y las cuestiones del hogar recaen mayoritariamente sobre nosotras las mujeres. Entonces, todos los días me encuentro con mujeres haciendo malabares entre trabajos precarizados y además no llegando a fin de mes. La gobernadora es mujer, debiera darse cuenta. En todo caso, si la vara con la que se mide si repercute o no en el bolsillo de la sociedad este repunte de la economía, es la condición de mujer. Y la verdad es que yo la escucho a la gobernadora y dice exactamente lo mismo que ha dicho el senador Fernández. Bueno, los vecinos y las vecinas en los barrios no opinan lo mismo, siguen preocupados, siguen sin ver una gestión de la provincia de Buenos Aires activa. Te repito, una situación de recién que me encontré con una vecina, digo, con situaciones que a diario de quienes usan los servicios públicos, quienes usan los hospitales, los días que no hay clases, digo, yo no creo que esté todo tan bien, creo que ciertamente es ver un recorte de la realidad que un gran porcentaje de la población no votó al oficialismo. Diputado. Escuchaba con atención, ¿no? A mí me parece que la hegemonía del discurso en dos fuerzas ha corrido del eje la discusión central, que es qué va a pasar con la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Ese tema no está en agenda. ¿Qué va a pasar con la educación en la provincia de Buenos Aires? Y esto no es caprichoso, no es nada más que señalar temas, y con la salud en la provincia de Buenos Aires. Las guardias de los principales hospitales de la provincia de Buenos Aires siguen siendo las mismas. La seguridad en la provincia de Buenos Aires hace 2 años que está en manos de otro gobierno, está en manos del mismo Estado, pero de otro gobierno, y los problemas siguen siendo los mismos que tenía el gobierno anterior. Digamos, ese espíritu... Pero, diputado, la gobernadora dice, entre otras cosas, por ejemplo, que ella tiene que vivir en una base militar porque le está dando pelea a las mafias, entre ellas a las mafias de la policía. Sí, la pelea no se dio. La pelea contra las mafias de la seguridad no se dio, y a las claras está que todas las semanas descubrimos una banda distinta de integración mixta, integrada por policías, por delincuentes que están del otro lado, digamos, y me parece que si uno revisa la constante de aparición de estos fenómenos, va a ver que la estadística era la misma hace 3, 4, 5 años y que la que es hoy. No se ha transformado nada en esa materia. No les están reclamando, y esto es una pregunta a los dos, ahora abro para que también tengan la posibilidad de intercambiar opiniones, es la idea, pero digo, no les están ustedes como representantes de la oposición reclamando al oficialismo medidas de resolución automática de conflictos históricos o de problemas que llevan muchos años en la provincia? Perfecto. Sobre esto hay, para cerrar el tema policial, digamos, hay una continuidad del Estado que se da por propia inercia y hay una decisión de cooptar una parte de esa continuidad haciendo desaparecer una fuerza que a las claras tiene que ver con un sello de gobierno. Próximamente, o después de octubre, no va a existir más como concepto la policía comunal. Me parece que con una vuelta de rosca eso podría seguir funcionando y seguir aportando soluciones. Me parece que estas son las cosas que están... Pasaron 2 años de gestión. Sí. Digo, deberíamos ver los avances. El 50%, si querés, de una gestión ya pasó. Entonces deberíamos poder ver esos avances. Hoy, hace un ratito, estábamos en la presentación del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo y seguíamos mirando los números, hicimos el análisis de los
de los casos de situaciones de violencia de género que de la provincia de Buenos Aires del 2016, desde 2015 y desde 2014, y lo que vemos es un paulatino crecimiento. No hay cambios en los números. Si no hay cambio en los números, es decir, no hay cambio en los resultados, entonces no hay cambio en las políticas que intervienen, que deberían dar respuesta y que no la están dando. ¿Me permitís? Senador, sí, porque la verdad es que yo escucho a los dirigentes de la oposición y da la sensación de que para ellos ustedes, como les reprochaban a los anteriores, viven en un relato. Sí, eso forma parte del clásico, digamos, está bien, digamos, yo no quiero entrar en esa discusión. Vamos a hablar de las cuestiones concretas. 6.186 efectivos de la Fuerza de Seguridad exonerados en los últimos 2 años. Casi 500 detenidos. ¿Tantos? Sí, tantos. Puede corroborar las cifras, las acabo de leer. Casi 500 detenidos por complicidad directa con el delito. La pelea contra las mafias es un dato de la realidad, digamos. Nunca ha habido en la historia semejante cantidad de secuestros de droga como hay hoy. Es un dato de la realidad que el narcotráfico estaba metido hasta el hueso en la Argentina, que había cooptado parte de policías provinciales, la de Córdoba, la de Santa Fe, lo que la de también es Buenos cierto, Aires. senador, es que Vidal mencionó como jefe de la policía, aunque ya no esté más, a quien en algún momento durante la gestión de Scioli ocupaba un lugar estratégico en esto de combatir el narcotráfico. Por supuesto, y también es cierto de que se generaron los cambios, por supuesto, yo creo que sí que ha sido un error, y creo que se generaron los cambios correspondientes. Me parece que el gobierno ha ido aceitando su accionar a partir de haber recibido una herencia de un caos. Digo, la provincia de Buenos Aires era un caos. Tal es así, digamos, acá se reivindicaba la policía local. Yo recuerdo que fui uno de los senadores que impidió la sanción de la ley y que los 2 bloques mayoritarios que había en ese entonces, el Frente Renovador y el Frente por la Victoria, se pusieron de acuerdo solamente para la votación en general y no se pusieron de acuerdo en la votación en particular. Por eso no salió la ley. Digo, estaban de acuerdo en el título, porque normalmente se gobernaba para el título de los diarios y seguíamos sin tener las cuestiones sin resolver. Una policía local que hubo que reformular enormemente, recapacitando a todos los integrantes. Había gente en la calle con armas que había tirado 3 tiros, con una capacitación de 6 meses. Digo, había mucho para mostrar en los carteles y en la televisión y muy poco en la efectividad, digamos. Me parece que hay un cambio sustancial, creo que es por primera vez hay un plan sistemático, no hay una purga como la que estábamos acostumbrados a ver. Digo, yo recuerdo que se han votado 14 emergencias de seguridad en los últimos 20 años en la provincia de Buenos Aires. Digo, la realidad es que nunca fuimos a fondo, me parece que esta vez se está yendo a fondo, en serio, que por supuesto, digo, si estoy hablando de que hay 6.000 que han sido exonerados, estoy indicando claramente de que hay una decisión política de empezar a separar al mal policía del buen policía, digamos, para premiar a aquel que cumple con la función de defender la vida y el patrimonio de los bonaerenses y de aquel que utiliza la fuerza pública para enriquecerse. Perfecto, pero me da la sensación de que también hay que trabajar, sobre todo también en algunas cuestiones vinculadas con el salario de los policías. Fue una de las promesas de la gobernadora en su momento. Está claro, estamos en una provincia que está peleando por los recursos que le corresponden. Digo, por primera vez un gobernador, una gobernadora en este caso, es la que pone la firma para pelear por los recursos de los bonaerenses, que no se animó a hacer, vos mencionabas a Scioli. Yo como legislador opositor me presenté como amicus curiae junto con el resto de los legisladores opositores ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación reclamando los fondos que nos correspondían a los bonaerenses. Fuimos rechazados en límine porque no teníamos personería. Dijo que no tenían entidad como para hacer ese planteo. Exactamente, sí, y Scioli no lo firmó. La única que firmó, que puso la firma y que da la pelea es María Eugenia Vidal. Sí, hay que salir de esta lógica de que porque los anteriores eran peores hay que conformarse con esto. De verdad es que me parece que no le estamos resolviendo los problemas a la gente y lo vemos a cada rato cuando andamos por la calle. Digo, no, somos víctimas vas a encontrar y nuestros vecinos en todos lados. Lo que yo creo que toda la gente lo que percibe y por eso nos vota y por eso nos ha votado claramente en esta elección a nivel nacional, es que está mejor que lo que estaba antes. Por supuesto que esto es un proceso, no hay una varita mágica. Varita mágica había antes y así no fue. No hay varita mágica. Acá lo que creo que hay un proceso concreto de mejora permanente, que la gente lo percibe.
entiende que el rumbo es el correcto, entiende que además se gobierna honesta y transparentemente y por eso está acompañando tan fuertemente este gobierno. La Procuración de la Provincia de Buenos Aires tiene una estadística muy clara que mide año a año la cantidad de IPP versus la cantidad de crímenes que se cometen en hechos violentos. Que es bastante relativo como vara porque hay muchos delitos que no se llegan a denunciar. Es cierto que hay además, las cifras convengamos que no son recientes. Sí. Estamos hablando del año 2015, la última cifra publicada. No, está el 2016 también publicada en la página de la Procuración. Es muy interesante verlo, porque la línea se mantiene constante, pero sobre esto hay que decir una cosa. Según el dato que acaba de tirar, que yo no lo manejaba, ha sido exonerado casi el 10% de la fuerza de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Así es. Me parece que hay que ver ahí cuáles son causas. Yo no creo que sea así. No tengo por qué desconfiar del senador. No, está bien. Yo entiendo que son muchos menos. Pero me parece que hay... Puede ser. Pero me parece que hay un error conceptual ahí. Sí. Hay cuestiones de presentismo que han hecho sumarios de exoneración y hay cuestiones vinculadas al narcotráfico. Es otra cosa muy distinta. Digo... Y cuando nos ponemos en ese segmento... Hay mucho carpetero, digamos. Exactamente. Por ahí casi el 30% de la fuerza tiene un ausentismo prolongado y difícil de explicar. O sea, la cantidad esta de exonerados no explica la purga en función de mejorar la calidad. 6.000 exonerados y casi 500 detenidos. Sí, bueno, ahí hay una cifra importante. Ese dato es interesante. Sí. Pero la provincia de Buenos Aires, si usted pusiera en retrospectiva el mensaje que acaba de dar el senador Fernández y mirar a los discursos de Arslanian, va a ver que no varía mucho lo que refiere al resultado. Usted va a ver que hay numerarios exonerados, va a ver que hay purgas, los conceptos son los mismos. Pero diputado, usted marcaba hoy como deficiencia de esta gestión, por ejemplo, entre otras cosas, el hecho de que claramente va a ocurrir, es cierto, da toda sigue la con un autogobierno la policía. Que la policía comunal va a desaparecer. Hoy la auditoría interna está en manos de civiles. Sí. Y la exigencia de la presentación de declaraciones juradas, la exigencia de presentación de declaraciones juradas patrimoniales de su comisario hacia arriba es un cambio sustancial y además denuncias a partir de inconsistencias en las declaraciones juradas patrimoniales. Hay un decreto de la gobernadora que prorroga hasta el 31 de octubre la presentación de declaraciones juradas, ya que usted lo menciona. Sí, pero se viene presentando año a año. Incluye ese decreto a funcionarios del Ejecutivo. Algunos que todavía no la presentaron, o en su gran mayoría no la han presentado, con un detalle no menor. Las declaraciones juradas, la última vez que se presentaron en el gobierno, fue en el primer tramo de Scioli y en alguna parte del gobierno de Solá. Eran públicas. Ahora, para hacerlas públicas, uno la tiene que requerir con el debido interés, dice el decreto. Ahora, perdón, pero quiero volver, porque ustedes marcaban, usted particularmente, diputado, hace un ratito marcaba como deficiencia de la gestión en materia de seguridad el hecho de que las policías locales tienden a desaparecer. La verdad es que el senador ha dicho cuál ha sido su posición cuando se discutió y el senador es oficialismo, con lo cual es coherencia, digamos. Ellos en su momento no estaban de acuerdo con ese formato de policía local. Digo, ¿por qué debe ser una demostración de la falla en esta supuesta que no hay una política definida en materia de seguridad, que seguimos con la misma receta que tenían el gobierno anterior y el anterior y no ha habido una transformación seria, ojalá pasara, no le cargo tampoco las tintas enteramente a Cambiemos. Concretamente no ha habido una transformación en serio, no hay un proyecto de reforma de la policía bonaerense. Sigue la policía bonaerense manejada en un autogobierno de la misma fuerza y tres cuestiones que siguen ocurriendo tal cual ocurrían antes. Primero, los funcionarios policiales de alto rango le dicen a sus funcionarios de calle, a todos los grupos, dónde comprar las armas, y varios de estas departamentales en la provincia de Buenos Aires dejan el chaleco para que lo use otro. No hay un chaleco como se prometió por cada policía. No es como un latiguillo esto de decir de que la policía sigue en un autogobierno, porque la verdad es que no es un latiguillo. Hay un ministro que es político. Ahora, antes había otros ministros. Hace un esfuerzo muy grande, pero no ha habido una transformación en serio. ¿Qué es lo que prometió la pregunta que nos tenemos que hacer todos es, ¿alcanza con exonerar policías para transformar de verdad la política de seguridad de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué hace falta hacer que no se ¿Qué hace? más se ha hecho? ¿De verdad podemos garantizar que los policías que se han formado en los últimos 2 años tienen perspectiva de género, están capacitados para escuchar, atender y darle la respuesta correcta a las mujeres que son víctimas de violencia de género, por ejemplo? De verdad, ¿alcanza
con exonerar. ¿Qué están haciendo hoy esos policías, por ejemplo? Tampoco el tema del género es el 100% del problema. Digo, No, pero es muy importante. Ni la policía es el paradigma de la seguridad. Digo, la seguridad es una parte mucho más Es una profundo. parte. En la departamental La Plata, lo dicen los diarios, tiene que ver el con robo la de automotores, que era un delito. Vivimos en un país que se dejó con el 30% de la población por debajo de la línea de la pobreza. Digo, vivimos en un país con un enorme nivel de indigencia, vivimos en un país con un enorme nivel de desigualdad. Todo eso... Pero fueron elegidos para gobernar, no para explicarnos la causa de la inseguridad. Las cuestiones son mucho más profundas para resolver los problemas de seguridad. Yo no creo que la policía de todas maneras, vaya a resolver problemas de seguridad. senador, es una parte importante. Es una herramienta. Y no diría que la más importante. La más importante es la prevención, la más importante es la inclusión, la más importante es generar condiciones de igualdad para la gente. De lo contrario es imposible. Está bien, sería importante ver qué de eso se puso en marcha en los últimos 2 años. La panacea de la resolución de los problemas de seguridad. Es una parte de las más importantes, porque es quien tiene a resguardo por parte del Estado de las armas, el que tiene la fuerza en nombre del Estado. No quiero agotar esta discusión nada más que en las cuestiones vinculadas con la seguridad. Si uno proyecta los resultados de las elecciones primarias, claramente no son las que valen, habrá que ver qué es lo que pasa el 22 de octubre. Vidal se queda a un paso, así, de tener mayoría especial en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. En el Senado lo consiguió, y en la Cámara de Diputados a un paso, haciendo, como usted recién especulaba, con la posibilidad de hacer una mejor elección, claramente está muy cerca de obtenerla. ¿Sirve una legislatura que esté integrada por mayoría oficialista o eso automáticamente se transforma en una escribanía? O sea, antes se criticaba eso y ahora puede llegar a ocurrir a partir del 10 de diciembre. Mira, cuando yo era chica, mi vieja me decía siempre que en las intermedias había que votar a la oposición, porque es una forma de mantener los equilibrios, de esto justamente, y lo que estamos eligiendo me parece que tiene que ver con qué oposición queremos. Digo, propositiva, responsable, que esté dispuesta a ceder cuando entienda que es en bien de los bonaerenses y acompañar y que esté dispuesta a plantarse firmemente cuando esto no sea así. Digo, yo creo que nosotros como espacio político, el Frente de un País es quien reúne esa expectativa y nosotros estamos trabajando fuertemente para contarle, a todos los vecinos que y estamos redoblando los esfuerzos. Sí. Absolutamente de acuerdo, no llegamos, entendemos que tenemos que ser más claros, que tenemos que primar sobre todo con la cercanía a nuestros vecinos y contarle qué es lo que queremos para la provincia de Buenos Aires. Hay un dato de la realidad. Vidal consiguió todas las leyes que necesitó para gobernar. Consiguió los presupuestos, consiguió las leyes de emergencia, consiguió en materia de compras directas, que no lo ha tenido otros gobiernos, la posibilidad de hacerlo. Digamos, no hay excusas. No ha habido, consiguió un endeudamiento histórico para la provincia de Buenos Aires. Digo, coparticipó ese endeudamiento de la forma que mejor quiso el Ejecutivo en los intendentes sin mirar el color político. Necesitamos un contrapeso que controle la gestión, que es algo que hoy no está pasando. Y eso lo hace la oposición. Una oposición, como bien decía Pero la a usted senadora, le cabe también, diputado, el hecho de que evidentemente hicieron todo lo contrario, dispersaron el voto opositor, casi como que le hicieron campaña al oficialismo, presentándose así, digamos, con listas alternativas. Esa es la lectura hegemónica de la realidad. Tiene que haber oferta electoral. No, si hay algo que no tengo yo, y este canal es la condición de la lectura hegemónica. Sí. El que usted dice dispersar a la oposición implica no sumarse al partido mayoritario, que es lo que viene proponiendo. Cambiemos, no la oposición. ¿Por qué? Porque el enemigo que tiene Cambiemos enfrente es el que menos aire tiene para llegar a la cinta. Entonces buscan mellarle la posibilidad a quien más aires tienen y quien más llegarían con una performance distinta. En esa trampa está metida la política de la provincia de Buenos Aires. Me parece que algunas de las cuestiones que fueron planteadas como defectos creo que son virtudes. Cambiemos obtuvo a lo largo de estos 2 años, en donde tuvo minoría en ambas cámaras, una serie de leyes importantes como la que sí mencionaron, y me parece que ese es el fruto de que se rehabilitó en la política argentina y en particular en la provincia de Buenos Aires, el diálogo, la búsqueda del consenso, encontrar tema que... Yo lamento decirle, senador, que si no dialogaban no tenían ninguna de estas leyes. Digo, por supuesto. No sé si es un mérito o una necesidad. Como usted quiera. Lo vamos a saber del 10 de diciembre en adelante. En todo caso, si fue una necesidad, digo, no puede ser planteada como un defecto, todo lo contrario. Digamos. En todo caso fue una decisión compartida. Digo, la realidad es que
Eso permitió generar el Fondo de Infraestructura Municipal, que ha permitido obras en los 135 municipios sin importar el color político, Sí. que fue bueno para cada municipio, pero que además fue bueno para la provincia, porque de lo contrario la provincia no hubiera estado en capacidad de ejecutar la magnitud del shock de obra pública que se ejecutó. Digo, para poner todas las cosas arriba de la mesa. Me parece que si es bueno o es malo va a depender de cómo el funcionamiento a partir del 10 de diciembre. Si Cambiemos obtiene mayoría en la legislatura y lo mal utiliza, bueno, obviamente tendrá que tener el castigo correspondiente. Digo, lo que creo es que depende de una actitud. Me parece que la actitud que ha tenido el gobierno en forma permanente, por necesidad o por convencimiento, yo creo que hay un convencimiento, me parece que es la antítesis de lo que estábamos viviendo, es buscar el diálogo, generar consenso y definir políticas de Estado. Gracias, senador. No, gracias a ustedes. Senadora, brevemente, porque usted es especialista en política de género, esta paridad, que además fue impulsada por el espacio que representa, ¿se cumplió? ¿Se va a cumplir? A ver, ¿Le se falta cumplieron en las todavía? PASOs, Sí. todas las listas que fueron publicadas en las PASO y oficializadas cumplieron con Sí. la paridad. Lamentablemente, luego en la integración de estas listas electorales, de las 725 listas que van a competir, hay 73 que no cumplen con la ley de paridad, que igualmente fueron oficializadas porque lamentablemente, y yendo en contra de la voluntad de nosotros y de todos los legisladores que votamos casi de manera unánime la ley de paridad, ¿qué quiere decir la ley de paridad? Que las listas tienen que estar compuestas 50 y 50, que la representación igualitaria es de manera igual para varones y para mujeres. La Junta Electoral resolvió mediante una resolución Sí, administrativa, yendo en contra del Legisló espíritu. la Junta- Exactamente, legisló la dijo Junta que Electoral. como era difícil, como Sí, algunas sí. listas costaba mechar, entonces Sí. que no se cumpliera. Bueno, Nosotros desde mi no se espacio, pueden- yo personalmente no se estoy pueden quejar impugnando. que no les advirtieron esas, estoy- porque yo recuerdo cuando se yo estoy discutía la impugnando ley, cada una de esas que estas listas. advertencias se las hacían. Cuidado, porque después en la integración definitiva, lo cual no quiere Es decir que ilógico, avale... es ilógico Sí. pensar que los partidos políticos, que las leyes tienen que adaptarse a los partidos políticos y Sí, no al revés. Es sí. ilógico pensar que la Junta Electoral está Sí. bien que No, legisle pero no y que se haga una trata. interpretación adversa Es- al espíritu de es la muy ley. largo Digo, siempre, sí. mira, yo te voy a hacer un pequeño comentario que Sí, tiene que ver con, sí. hay algo que se suele llamar que es como la ceguera paradigmática. Nosotros Sí. estamos acostumbrados a ver aquello que conocemos, que podemos visibilizar. Digo, las cuestiones de género muchas veces todavía se hacen poco visibles para todos aquellos varones y mujeres Sí. que no tienen perspectiva de género. Entonces, ¿qué pasó acá? Se ponderó el derecho al expectante a ser elegido por sobre la paridad. Y no tiene primero, no bueno, son pero algunos contradictorios dicen- y segundo, a ver, esa valoración senadora, es yo lo inadecuada. entiendo. A ver. Yo lo entiendo y comparto que no puede la Junta Electoral legislar bajo ningún punto de vista. Ahora, está el derecho de la persona que votó, también es vulnerable, porque la integración de las listas, y a eso se lo advirtieron a ustedes cuando presentaban este proyecto de paridad, ya se anticipaba que iba a ser Sí, el prácticamente primer problema es imposible que la el integración Ejecutivo de no las lo, listas. no lo reglamentó. El primer problema es que el Sí. Ejecutivo no lo reglamentó. Y el segundo problema es que esto, a ver, la segunda cuestión es que esto no va en contra, no son cuestiones que se chocan de por sí. Sí. Te repito, el problema es que quienes tienen que administrar y ejecutar las leyes se pusieron a opinar. Yo te repito, en la época del cupo pasó lo mismo. Cuando sabía que integrar las listas en las elecciones internas de los partidos, también pasó lo mismo. Y también se pensaba que era menos importante el derecho de las Senadora, mujeres. Usted pertenece a un espacio que impulsó la paridad y que la verdad es que Absolutamente. si hay algo que no hizo fue respetar ni siquiera el 30% en su momento en la integración de las listas que presentaron. Nosotros en presentamos elecciones todas las anteriores. listas, no. Si no tenían el 30% no podían haber sido publicadas ninguna lista. A ver, nosotros, en esta integración, en todos los lugares donde tuvimos pasos, lo integramos. Discutiendo hacia adentro, todas las listas son de manera paritaria. Gracias, senadora. Diputado, cortito, porque no tenemos más tiempo, pero... No, lo simplemente, quiero dejar, sí. Independientemente de la cuestión Sí. de género, hay una y de la ley Sí. de paridad, ahí está la voluntad popular y me parece que la Junta fue en resguardo de eso. Bueno, puede ahí está. puede Ahí ser está el opinable o debate. no, Sí. pero vulnerar la voluntad popular está consagrado en la Constitución y es un derecho Sí, es inalienable. un tema larguísimo, Ahí pero está el votamos debate. lista Sí, sábana. sigan Votamos lista debatiendo. sábana. El La Junta primero no Electoral- tiene la Junta por qué Electoral tener más de derecho sobre la Cambiemos segunda. Sí. definió a favor de la paridad. Sí. En una decisión política partidaria, las listas que se presentaron no estoy respetaron argumentando en contra. estrictamente la paridad. No tenemos más tiempo, gracias.